demos inicio con el capítulo 24 de las autoridades civiles. Como bien saben, pues la confesión de fe, cada clase se ha intentado pues como de dar un capítulo. Hay algunos que son muy extensos, entonces se toman más clases, más sábados, pero este capítulo en particular es muy corto, tiene 3 párrafos, es bastante sencillo de explicar y tiene pues poco contenido, entonces lo voy a ir explicando y me gustaría mucho si pueden ir participando también. En algunos momentos les voy a hacer algunas preguntas o les voy a estar como pidiendo qué opinan sobre lo que estamos estudiando, ¿cierto? O lo que estamos hablando de acuerdo al párrafo. Entonces, ¿tienen la confesión de fe en la mano? Sí, Sí, sí. Listo, entonces vamos a buscar el 24, el capítulo 24. Ujú, Para sí. yo no quedarme solito hablando todo el tiempo, entonces voy a intentar de que leamos por parte, de a pedacitos, para que sea más dinámico, ya que somos solamente 3 personas, entonces nos da el tiempo, pues, como para ser más participativos. Como pueden ver en el Ujú. capítulo 24, hay 3 párrafos, el uno, el 2 y el 3. Eh, entonces voy a leer los 3 y vamos a ir hablando de cada párrafo, ¿listo? Dice el párrafo uno: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a él y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno, y para el castigo de los que hacen el mal. Párrafo 2 dice: es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben de mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado, y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Y el párrafo 3 dice: habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Listo. Entonces esos son los 3 párrafos los cuales vamos a estar como tal tratando el día de hoy. En esto consiste el capítulo 24. Vamos a dar inicio con el párrafo uno. Me confirman si en la pantalla están viendo en estos momentos el párrafo uno. Si en algún Sí, momento sí. dejan de ver la presentación, me avisan, listo, que estoy en un Listo. computador un poquitico lento, la verdad. Entonces Ujú. dice el párrafo uno: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno, y para el castigo de lo que hacen los malos. Como pueden ver, el párrafo uno es lo principal del capítulo 24, porque está indicando quién es el que colocó estas autoridades: el Dios supremo y Señor del mundo entero. Como bien saben, nosotros nos sujetamos totalmente a Dios y a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y la Biblia ha indicado de que Dios ha puesto a los gobernantes, ha puesto en la antigüedad a los reyes, ha puesto cualquier autoridad que haya en este momento en Colombia, Dios la ha puesto. Entonces desde ahí partimos. Si nosotros creemos que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, nosotros creemos en que todos los gobernantes los ha puesto Dios porque la Biblia lo dice. En la diapositiva tenemos un versículo base que es para mí el versículo o el capítulo principal donde habla de las autoridades y por qué debemos de obedecerlas, que lo vamos a leer porque de ahí es donde se basa la confesión de fe para colocar este capítulo 24. Dice Romanos 13 del 1 al 6. Si tienen Biblia y lo quieren buscar como para supervisar de que sí está en la Biblia, que es bueno, ¿cierto? Perdón, Nosotros con hermano, ¿romanos qué? 13, versículo del 1 al 6.
Lo estoy presentando en las diapositivas, pero si gustan también pueden buscarlo en sus Biblias para no perder la Sí, costumbre de buscar en la Biblia. Les voy a dar unos segundos para que lo busquen, listo. sí, Listo, dice la palabra de Dios en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Como pueden ver, la palabra de Dios aquí en Romanos 13 es muy explícita. O sea, no es unos versículos que sean muy difíciles de entender. Podemos observar que está hablando, eh, voy a pasar por acá para que vayan viendo la diapositiva. El párrafo uno dice, Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. ¿Quién instituyó al presidente de la República? O sea, ¿quién puso al presidente como presidente, a Gustavo Petro? El pueblo. Sí, pero recuerde lo que acabamos de leer. Ah, bueno, Dios. Ajá. o Ujú. sea, que Dios, exacto, sí, pues, Sí, Dios permitió que fuera Él. sí, exactamente. sí. O sea, el medio por el cual él quedó elegido es por nosotros, los colombianos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, toda autoridad que está establecida en estos momentos, lógico, en primera instancia, nosotros las elegimos, pero Dios es el que las ha establecido. Entonces, de acuerdo a lo que leímos anteriormente en el párrafo uno y lo que acabamos de leer en Romanos 13, si nosotros creemos en el Dios de la Biblia, debemos de creer de que todas las autoridades son puestas por Dios. O sea, absolutamente todas, por más bien o mal que hagan de pronto su labor, o que nos caigan bien o no nos caigan bien, Dios las puso a todas y por este motivo ellos merecen todo el respeto de parte de nosotros. Ellos, lo que hacen, sea bueno o malo, nosotros debemos de respetarlo, ¿cierto? Nosotros debemos de cumplir con las normas, pero nosotros tenemos algo muy arraigado en nuestros corazones, y es en todo momento criticar a las autoridades. Nosotros, y me incluyo porque lo he hecho, y cada vez que uno se encuentra en la confesión de fe con esta parte, uno dice, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal. Por eso la importancia de constantemente estar leyendo la confesión de fe, porque tenemos la mala costumbre de hablar mal del presidente, tenemos la mala costumbre de criticarlo, tenemos la mala costumbre de reunirnos con amigos a empezar a criticar al gobierno, ya sea el presidente, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, tenemos la mala costumbre de hacer eso. Estamos yendo entonces en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí la importancia de que nosotros conozcamos este capítulo 24 y nos guiemos mucho por Romanos 13, porque Romanos 13 claramente nos está diciendo, toda autoridad ha sido puesta por Dios, y esas autoridades merecen respeto porque nosotros somos cristianos, somos creyentes, pero en muchas ocasiones no cumplimos las leyes que hay en Colombia, no cumplimos los mandatos que han dejado como tal los gobiernos anteriores, y nos los pasamos por encima. Y todo lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces es muy bueno que tomemos conciencia, porque la palabra de Dios nos lo está diciendo,
que debemos de obedecer a nuestros gobernantes. Dice, Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Darle gloria a Dios. ¿Cómo podemos darle la gloria a Dios? Siendo ejemplo, sujetándonos a nuestras autoridades. Cuando nosotros violamos las leyes que hay en Colombia, un ejemplo muy claro, cuando nos pasamos o nos volamos un semáforo en rojo, ¿qué estamos haciendo? Violando la ley. Violando las leyes. Ajá, y es algo súper simple, ¿cierto? Súper fácil. Ujú. Simplemente esperar 20, 30 o 50 segundos. No lo hacemos. ¿Y qué hacemos con eso? No le estamos dando gloria a Dios. ¿Qué dice la confesión de fe? Para la gloria de Dios y el bien público. Ujú. Cuando Exacto. nosotros nos reunimos, como mencioné anteriormente, a hablar mal de los gobernantes, ¿qué estamos haciendo? No le estamos dando la gloria a Dios. Cuando nosotros en redes sociales participamos de esos comentarios, esas publicaciones que hoy en día están regadas por todos lados hablando mal del presidente, no le estamos dando la gloria a Dios. No estamos aceptando de que el presidente que está en estos momentos fue estipulado, fue puesto por Dios, sino que estamos diciendo, no, Dios, no me gustó ese presidente y voy a hablar mal de él. No me gustan las leyes y voy a hablar mal de ellas. No me gusta nada de lo que usted ha hecho y voy a ir en contra de lo que usted ha ordenado por medio de su palabra. Entonces ahí la importancia de este capítulo 24. O sea, es algo para mí muy aplicativo y es algo que lo confronta a uno demasiado, porque uno todos los días siempre se equivoca en cuanto no obedecer a los gobernantes ni a las leyes que hay en Colombia o en cualquier otro lugar donde estemos viviendo, siempre vamos como en contra de eso y creemos que está bien, porque en muchas ocasiones esas personas hacen las cosas mal, pero a nosotros no nos corresponde que porque ellos hagan las cosas mal, Dios no nos ha autorizado para hablar mal de ellos. Ahorita vamos a ver en qué momento sí podemos ir de pronto en contra de lo que dicen los gobernantes, ya sea pues alcalde, presidente, gobernadores, etcétera. Hay un ejemplo, bueno, ahí vamos en la primera parte. Yo lo dividí como en dos puntos, en dos subpuntos, pues el párrafo uno, para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin, cuál es el fin de lo que acabamos de leer? Les ha provisto a los gobernantes con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de, lo que hacen, de los que hacen el mal. Entonces, ellos tienen el poder para castigarnos si desobedecemos, pero también para cuidarnos, por decirlo de esa forma, lo que está diciendo la confesión de fe. Entonces, si ellos, o sea, les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Acá hay algo muy polémico, hablando de los que hacen el mal, del tipo de castigo que deben de recibir esas personas. Aquí en Colombia, pues no tenemos la pena capital, o sea que es la pena de muerte, y es algo muy discutido y que la palabra de Dios, la Biblia, sí lo aprueba, ¿cierto? En el caso de las personas que hacen, que violan niños o que matan niños o que hacen cosas de estas, el gobierno está en todo su derecho de poder aplicar la pena capital para ellos. El gobierno está estipulado por Dios y ellos están en todo el derecho de crear una ley para que esas personas puedan ser castigadas severamente, ¿cierto? O que, o que puedan de pronto colocar una pena de varios años o cadena perpetua, pero pues aquí en Colombia no lo hay, pero ellos están en todo el derecho de hacerlo. También está en todo el derecho de multarnos a nosotros si nos pasamos en un semáforo en rojo y no podemos disgustarnos por eso. O sea, son leyes que el gobierno puede estipular y ha estipulado muchas de ellas y Dios avala esto en las Sagradas Escrituras. Pero también ellos están para cuidarnos y protegernos. Si ustedes pueden ver, nosotros tenemos a la policía, al ejército, y a pesar de que mucha gente habla mal de ellos, y todos hemos hablado mal de ellos porque en muchas ocasiones no hacen las cosas bien y no está bien hecho hablar mal de ellos, esas personas también nos han protegido. En muchas ocasiones, en algunas ocasiones, a todos nosotros, la policía nos ha protegido de ladrones, de problemas, de cosas malas,
y son las personas a las cuales nosotros nos dirigimos cada vez que tenemos un problema, ya sea pues, de orden público o cualquier otro. Entonces, el segundo o la segunda parte o subparte del párrafo uno dice, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno. Si nosotros hacemos lo bueno, si nosotros nos comportamos como verdaderos cristianos, nosotros no vamos a tener ningún problema con la ley, absolutamente ningún problema. Si nosotros respetamos todas las leyes que hay en Colombia y no nos metemos en problemas, la ley colombiana no va a tener por qué agarrar y acusarnos de nada, ¿cierto? Normalmente debería de ser así. Sabemos que puede pasar lo contrario, si hagamos lo bueno nos pueden pasar cosas malas. Pero lo normal es que si nosotros cumplimos las reglas, las leyes, no vamos a tener ningún problema con eso. Pero si nosotros no obedecemos y vamos en contra del gobierno, nosotros vamos a estar en problemas. Nosotros vamos a tener problemas con la ley y no vamos a poder quejarnos porque hemos incumplido las leyes y hemos incumplido lo que dice la palabra de Dios. No sé si hasta ahí vamos claros o de pronto hay alguna duda. No, está No, muy claro. claro. Listo. Entonces, también quería pues como compartirles un versículo para finalizar como tal este primer párrafo. Eh, Recordemos, como mencioné en un inicio, Dios puso todos los gobernantes, no solamente en este tiempo que estamos nosotros, sino Él lo ha hecho también desde antes, desde que se fundó el mundo. Él, o sea, estos gobernantes, sean malos o buenos, colocando el ejemplo de Venezuela, hay muchas personas, incluso creyentes, que dicen que no, que Dios se equivocó con Maduro, que Dios esto, que Dios aquello, no. O sea, Maduro es un siervo de Dios. O sea, ese hombre Dios lo puso ahí. Hay un ejemplo en Jeremías 25:9, no sé si lo quieren buscar. Jeremías 25:9 dice en ese versículo, no sé si conocen de pronto eh, al rey Nabucodonosor, creo que lo conocen, es un personaje que es muy mencionado en la Biblia y todos lo conocen. Sí, Clara sí. y Janet sí lo conocen, han escuchado de pronto la historia de él, ¿cierto? En Daniel. Sí, Listo, dice Jeremías 25:9, hablando de Nabucodonosor, mandaré a buscar a todas las familias del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Dios le dice mi siervo, lo traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. ¿Qué quiere decir con esto de mi siervo? O sea, que Dios gobierna sobre todo. Dios gobierna sobre los buenos, sobre los malos, sobre los reyes, sobre cualquier persona. Dios puede utilizar a cualquier persona como Él quiera y todo lo que Dios ha hecho es perfecto y así está bien. Así nosotros no lo entendamos, así en estos momentos el pueblo de Venezuela u otros pueblos que están en guerra no lo entiendan. Dios todo esto lo hace con algún propósito. Que nosotros no lo entendamos en el momento no significa que está mal, así como pasó con Job. Job en ese momento no entendía todas las cosas malas que le pasaban y aún así él adoraba y él siempre creyó en Dios. Nosotros que tenemos el panorama de Job y vemos todo desde encima, vemos todo lo que pasó, tanto el inicio y el final, sabemos que todo obró para bien, ¿cierto? En estos momentos, tanto acá en Colombia como en otros países que vemos tanta guerra, tanta violencia, no entendemos. No podemos contender contra Dios, decir, Dios, usted se equivocó de presidente. O Dios, ¿usted por qué hizo esto? No. Dios los puso ahí, ya sea para bendición para el pueblo, o ya sea para corregir al pueblo porque están haciendo las cosas muy malas. Pero Dios es el único que sabe el motivo por el cual lo hizo y nosotros debemos de tener calma y de confiar en Dios plenamente, porque todo lo que Él hace es perfecto. Para nosotros los cristianos que creemos en Cristo Jesús sabemos que todo obra para bien, sea malo, sea bueno, no lo entendamos en el momento, todo obra para bien. Y mientras estemos entendiendo muy bien la confesión de fe y este punto 24, vamos a saber y vamos a entender que cuando veamos que están pasando cosas malas, debemos de estar confiados porque Dios lo está permitiendo y Dios ha predestinado todos estos momentos y ha ordenado todos estos momentos. Entonces no podemos contender en contra de Dios. Listo. perfecto. Hasta ahí Listo. vamos bien. Ay, salió. ¿Alguna Sí, duda? sí.
alguna pregunta, que ve, yo me extiendo y hablo mucho y de pronto no las escucho y no. No, La no, idea es no. que como somos poquitos, entonces le demos bastante a este capítulo y interactuemos bastante y no quedemos con ninguna duda. Listo, entonces, Hermano eh, Daniel, yo sí, pienso a ver, todo, no podemos criticar los gobernantes y eso, porque se supone que todo lo que está pasando tiene que ocurrir porque está en la Biblia. Entonces, si todos los gobernantes van a ser buenos, ¿cómo vamos a pasar todas las profecías que hay en la Biblia? No se puede. sí, claro, pero pasa algo que de pronto nosotros en la posición que estamos, que no estamos en guerra, no estamos de pronto pasando necesidades ni nada ni hambre, pues uno muy fácilmente dice, sí, está bien que pase todo eso, pero esto nos va a ayudar a preparar porque no sabemos el día de mañana qué pueda pasar en Colombia. Puede que de pronto lleguemos a estar peor que Venezuela y debemos de seguir con ese mismo entusiasmo, Clara, que tenés y con la misma firmeza de que sin importar si estamos bien, estamos mal, tenemos dinero hoy y mañana de pronto no tenemos absolutamente nada, Dios es soberano y Él está haciendo tal cual es mejor para todos nosotros. Entonces, tu comentario es muy válido y debemos de tenerlo siempre, pero siempre en nuestros corazones, porque como te decía, hoy puede que Colombia esté un poquito en guerra, pero en realidad estamos bien, tenemos alimento, tenemos todo, tenemos derechos y nos respetan, pero no sabemos el día de mañana. Empieza una persecución contra los cristianos por parte del gobierno y ahí es donde debemos de continuar pensando de la misma manera de, o sea, como lo acabas de expresar. Listo, hay un comentario de un pastor que sabe mucho, Samuel, que está por aquí en las diapositivas, lo voy a pasar para que lo leamos y le damos paso al párrafo 2. Creo que se me perdió. En un momento a ver si lo encuentro. No, está más abajito. Bueno, démosle de paso al párrafo 2. La hermana Yané me puede ayudar leyendo el párrafo 2, por favor. Claro que sí. Dice, es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así ahora, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Listo, entonces aquí va muy dirigido a nosotros, a Yané, a Clara y al hermano de quien que está por ahí escuchándonos todavía, creo. Entonces este punto va dirigido totalmente a nosotros y esta pregunta le puede surgir a cualquiera de ustedes dos o le puede surgir a cualquiera de los familiares de ustedes y en algún momento le va a hacer la pregunta. Entonces yo no puedo hacer política porque todos los políticos, pues como dicen, son ladrones, esto, aquello y todo eso es malo. Entonces casi un cristiano metido en ese mundo, ¿cierto? Que es algo que de pronto se han preguntado ustedes, no sé si tengan esa duda. Sí, me lo pregunté antier. Ajá. Y te cuento por qué. Porque en eso que firmaron, pues que contra ay, ¿cómo se llama esas reformas? Entonces dicen que hay dos cristianas. Y me quedé pensando, pero es lo que me estás diciendo. Ajá, Hay dos entonces, mujeres cristianas en en el el Congreso, Senado. Ajá. ok, listo. Volvamos nuevamente a Romanos 13. Romanos Sí, 13, por aquí lo tenemos. sí, de acuerdo a Listo. Romanos 13, pues, o sea, no hay O ningún sea, no, impedimento. exacto, eso es lo que quería que viéramos. O sea, no hay ningún impedimento en la Biblia que diga el cristiano no puede meterse en la política. Solamente hay alguien que no puede meterse en la política. No sé si de pronto saben quién. De pronto saben quién no puede meterse en la política. ¿Quién no puede? Ajá, un creyente, hay un creyente en específico en la iglesia que no puede hacerlo. Que un pastor. Ajá, el pastor no puede enredarse en cosas diferentes a dirigir al pueblo de Dios o pastorear a las ovejas.
el pastor tiene que estar dedicado al 100% en la iglesia, en los miembros, en la predicación y en la lectura de la palabra. Recuerdan en Hechos cuando los apóstoles reúnen a unos hombres, que entre esos está Esteban, que son los diáconos, para que ellos se encarguen Ujú. de las viudas, de los alimentos, porque ellos solamente se iban a dedicar a qué, a la predicación de la A palabra predicar el y a la evangelio. lectura. Ajá. Entonces los pastores, porque lo digo, porque hoy en día hay muchos pastores que usted ve y se meten a la política y quieren, y ahí hacen campaña y un montón de cosas. Eso no es bíblico. O sea, eso no es Ujú. bíblico, ni los pastores fueron enviados para tener puestos en la política, no. O sea, el día que veamos al hermano Elkin que se quiere meter a política y postularse para alcalde de acá de San Pedro, ya saben que No inmediatamente votemos tenemos, por él. no, y inmediatamente tenemos que quitarlo y explicarle que no, pero yo sé que él sabe y no lo va a hacer. Pero es bueno, por eso la confesión de fe es bueno, porque así nosotros nos Pero real, real, preparamos. perdón, Ajá, real, Daniel, real, ¿qué? perdón. No, dale, dale. Pues real, real, ¿dónde dice que no lo puede hacer? Ajá, está ahí en. Espere, espere, que eso está en Tito, si no estoy mal. Dame un momento, yo lo busco por acá. Dame un momentico. Un momentico. Porque yo sé, pues, yo esa Ujú. parte inclusive yo la leí cuando están hablando, pues sí, que dejan encargados a los diáconos, pues, de las viudas, que mayores de 60 años, ta, bueno, que estén, pero realmente no, bueno, lo que pasa es que yo tampoco es que la haya leído toda. Pues que Un sí, que momento. ahí tenga uno esa restricción, Ajá. pues uno no, un pastor. Segunda de Timoteo 2:4 al 7. Pues recuerden que Pablo le escribe a Timoteo, igual que a Tito, dándoles, por decirlo así, indicaciones de cómo ellos deben de comportarse en la casa de Dios y cómo deben de pastorear a la iglesia de Dios, ¿cierto? Sí. En Tito y Timoteo prácticamente son cartas, prácticamente no son cartas pastorales en las cuales Ujú. Pablo le dice a Timoteo, debes de hacer esto, esto, esto y haciendo esto vas a hacerlo súper bien y vas a poder guiar a la iglesia. Pero si haces esto, esto y esto, vas mal y te vas a equivocar totalmente. O sea, es muy práctica para los pastores, pero también aplica mucho para nosotros los creyentes normalitos, que ya no somos pastores ni nada de eso. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, ninguno que milita, cuando está hablando de militar es ser pastor. O sea, recuerden que Pablo usa muchos términos como el ejército, de De militar. los Ajá, soldados, de la ajá. armadura, Entonces Pablo le ajá. dice, ninguno que milita, y ahí él le está hablando no que Timoteo fuese del ejército, no. O sea, él está diciendo, venga, Timoteo, usted es pastor de esa iglesia, usted tiene que colocarse pilas y debe de hacer esto, esto y esto. Y le dice Timoteo, ninguno que milita o ninguno que pastorea o está en el tema pues de guiar a la iglesia se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, el pastor no puede enredarse en los negocios de la vida. Cuando dice los negocios de la vida se está refiriendo a cualquier cosa secular, o sea, cualquier cosa diferente a lo que él fue llamado. El pastor fue llamado a que a guiar a la grey de Dios, o sea, a guiarnos a nosotros, a predicarnos, a ayudarnos, a disipularnos. O sea, el pastor no puede hacer ninguna otra cosa porque el llamado más grande que puede tener un ser humano es ser pastor. O sea, eso es lo más grande que hay, ni ser doctor, ni ser presidente, absolutamente nada de eso. O sea, el pastor está llamado totalmente a estar en la iglesia y guiar al rebaño. No hay otro. Entonces, Pablo le dice a Timoteo eso. No sé si en esos momentos habían varios pastores de esa iglesia o otras iglesias que se estaban enredando en temas políticos o se estaban enredando en cosas seculares y estaban descuidando como tal a la iglesia de Dios. Entonces, por este motivo, el pastor no puede enredarse en negocios de la vida, no puede enredarse en ninguna otra cosa que no sea dirigir, guiar a la iglesia, que somos nosotros. No sé si de pronto con eso te queda un poco más claro, Jané. Sí, no, Esa, ahí sí me queda súper claro, como quien dice, pues tampoco ni ser negociante, ni, pues sí, Nada, sí, sí. nada, nada. Si usted ve que el hermano Elkin de un día para otro dice, no, yo me voy a dedicar medio tiempo a cuidar vaquitas y voy a tener esto y voy a hacer aquello porque voy a vender la colanta, no, él no puede hacer eso.
O sea, desde que la iglesia tenga Ujú. la forma de poder suplirle el salario de él no debe hacer nada más, ¿cierto? Pero Ujú. si llega un día que el hermano Elkin, no, nosotros, pues es que es donde está el tema, que nosotros como creyentes verdaderos deberíamos de separar una ofrenda para dar en la iglesia, porque con eso se pagan, pues no solamente los servicios públicos Su y las cosas que salario. se necesiten, sino también el Ujú, salario de él. Pero si el día de ujú. mañana la gente no da y a él le toca de pronto ir a hacer unos arreglos eléctricos para poder comer, pues debe de hacerlo, ¿cierto? Porque pues, todo obrero es digno de su salario. Pero si el día de mañana él no tiene el salario es porque nosotros como creyentes estamos incumpliendo en eso. Porque la Biblia nos manda a aportar, a ofrendar para la iglesia, porque así avanza el reino y así se puede sostener la iglesia y pues el pastor, ¿cierto? Entonces, es, no es lícito cuando lo hace ya teniendo su salario y las cosas, pero es lícito si hay una necesidad. Ejemplo, en San Pedro y todos los de acá nos quedamos sin trabajo y no tenemos cómo aportar verdaderamente, y el hermano del quien puede hacer algo extra de pronto para adquirir algo de dinero y recibimos donaciones, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Eso depende del contexto también de cómo pasen las cosas, pero el deber ser es que él se dedique únicamente a pastorear la iglesia. ¿Listo? Entonces, Así volviendo, es. porque nos desencaminamos un poco, volviendo al tema, los cristianos no pueden, o sea, sí pueden participar en política, menos el pastor. ¿Listo? Así es. Entonces, vamos a dar unos ejemplos es bueno, sería muy bueno nosotros poder tener un presidente cristiano verdadero, porque cada vez que el pueblo de Israel tuvo reyes que eran totalmente entregados a Dios, el pueblo siempre estaba bien, el pueblo siempre se inclinaba a buscar a Dios, pero cada vez en el Antiguo Testamento, cuando cuenta que los reyes eran malos y no obedecían a la voz de Dios, el pueblo echaba para atrás, les iba súper mal. Yo pues por aquí tengo ejemplo, dos reyes, que es Josías y Ezequías, que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Josías dice reinó en Jerusalén 31 años, comenzó su reinado a los 8 años. Su rectitud y acciones fueron percibidas por su pueblo. Siguió fielmente el ejemplo de sus antepasados David. Actuó correctamente ante el Señor y siguió siempre la huella de su antepasado David. Entonces vemos que Josías fue un hombre totalmente entregado a Dios y todo el pueblo hizo lo mismo, porque cuando la persona que está a cargo es entregada a Dios y hace lo bueno, el pueblo sigue el ejemplo. Si el hermano Elkin se vuelve un buen pastor, o sea, es un buen pastor, ya casi lo van a nombrar, y nosotros vemos el ejemplo de él y hacemos lo mismo. Entonces, si el hermano Elkin ora, lee la Biblia, nos predica, da ejemplo en todo lado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir el ejemplo de él. Casi siempre pues funciona de esa forma, ¿cierto? Uno sigue el ejemplo del que uno ve como su guía. Pero si el guía es malo y hace todo lo contrario, ¿qué va a hacer el pueblo? Se va a dividir y va a estar en pleito y en problemas. También está el rey Ezequías, hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Manejó la distribución en toda Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Entonces vemos otro rey cristiano, un cristiano verdadero, un creyente verdadero de Dios, que reinó también el pueblo de Israel y hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces, desde mi punto de vista, los cristianos pueden hacer política, sí lo pueden hacer. Puede llegar a haber un presidente cristiano, sí lo puede haber, pero desde mi punto de vista, yo no me metería a política, yo personalmente, ¿cierto? No es de pronto un mandamiento que diga la Biblia que no lo puede hacer, no, ya vimos que sí se puede hacer, pero yo no lo haría. ¿Por qué motivo? Como todos sabemos acá, la política está infectada de corrupción y cosas muy malas. Entonces uno siendo un creyente verdadero, metido dentro de tantas personas que hacen cosas tan malas, si usted es capaz de soportar estando ahí con tanta maldad y tanta cosa mala y no va a caer en eso, siga para adelante. Pero usted tiene que ser muy fortalecido con Dios y muy usado por Dios para usted poder estar en ese lugar sin caer. Porque siempre en eso de la política hay fraudes, dan dineros por debajo de la mesa para que aprueben leyes y hagan cosas. O sea, hemos dicho, hay maldad por todo lado allá. Entonces, si usted siendo
un cristiano verdadero? Porque dícese que hay cristianos en la política, pero son verdaderos. O sea, yo conozco personas que dicen, soy cristiano, pero usted lo ve visado a esta hora, está tomando sus cervecitas y bailando por allá con mujeres. Entonces, es un cristiano verdadero. No sé si en la política en estos momentos hayan cristianos verdaderos, pero yo personalmente, en todo lo posible, yo no me metería en eso porque habría que decir mentiras para poder convencer a las personas, prometer cosas que uno sabe que son imposibles de cumplir, mejor dicho. Todos sabemos cómo se hace la política acá en Colombia y para un cristiano verdadero poder llegar hasta el poder solo es muy difícil. La única manera es que Dios tenga destinado que un cristiano verdadero llegue allá. Pero hoy en día muchos que se hacen llamar cristianos se han metido en eso y al final han terminado eh, manchando, por decirlo así, el nombre de Dios, porque por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado ante los incrédulos, ¿cierto? Entonces, si podemos cuidarnos de eso, mejor. Este domingo que dieron esta confesión de fe, María Fernanda, al parecer estuvo en política y ella dijo, yo estuve ahí, yo no le recomiendo a nadie que se meta a eso, ¿cierto? Entonces, si usted está bien y usted no tiene necesidad de meterse en eso, pues intente no hacerlo, ¿cierto? Pues ese es como mi punto de vista, más no es pues un mandato ni nada. Pero si usted tiene la vocación y usted es muy usado por Dios y Dios le da la gracia para usted llegar ahí y subir muy alto sin manchar el nombre de Dios y sin negociar pues la palabra de Dios, hágalo. Pero es difícil. No sé qué Muy, punto de vista tengan ustedes ahí, si de pronto quieren expresarlo o contarlo. La plata corrompe los corazones. Totalmente. Y el poder, Entonces, el poder el principalmente lo poder, corrompe. sí, yo también pienso que es más el sentirse como poderoso, Ujú. que es el que corrompe más. Pues y para el poderoso, la plata es fundamentalmente su, casi que su Dios. Ese es el medio, ese es el medio para poder llegar Mm, al poder, el dinero. exacto. Ajá. Sí. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro el tema si nosotros podemos participar de política. Sí se puede, pero yo no lo recomiendo, la verdad, ¿cierto? Entonces, el párrafo 2 continúa diciendo, es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben de mantener especialmente la justicia. O sea, si un cristiano llega a tener un cargo, debe especialmente la justicia, como los reyes que les comenté ahorita, ¿cierto? Que eran rectos y hacían lo bueno. La justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones y justas y necesarias. ¿Cómo así? ¿El cristiano puede hacer guerra? Pues nos preguntaríamos, ¿cierto? Sí, la Biblia dice que sí podemos. Cuando leemos el Romanos 13 dice que los gobernantes pueden regir o mandar con espada, ¿cierto? Esto pues no se está refiriendo a que nosotros, los que estamos aquí reunidos, podamos ir a agarrar, ir a matar a alguien o ir a hacer guerra contra el pueblo al lado, no, a eso no se refiere, se refiere de pronto a las autoridades. O si un cristiano, ejemplo, se metió al ejército y estamos en guerra contra otro país, y tienen que defender la soberanía, pues ese cristiano está en todo el derecho de defender la soberanía pues, de Colombia e ir a la guerra, ¿cierto? Por causas así pues que sean muy necesarias, hablando pues de alguien que está en el ejército o en la policía. Pero también nosotros los cristianos podemos de pronto hacer la guerra o de pronto matar a alguien, pues como sabemos la ley dice que nosotros no podemos matar a ninguna persona porque eso no se puede. Entonces, ¿podemos o no podemos? En ocasiones sí se puede hacer. Voy a colocar un ejemplo. Yo que tengo dos hijas y mi esposa. Entran dos hombres con intenciones de violarlas a ellas. Yo debo de defenderlas a ella con todo lo que pueda. ¿Cierto? Ya no es simplemente quiero matar a alguien, no. Debo defender a mi familia porque primo a mi familia por encima de esas personas que quieren hacerle daño. Entonces yo puedo si tengo algo para defenderme, puedo defenderme de ellos. Y si alguna de esas personas llega a morir, pues yo no lo hice con la intención de que te voy a matar, pero sí lo hago con la intención de defender a mi familia por encima de cualquier cosa. Listo, entonces, ¿hay alguna duda sobre esta última parte? Sobre los soldados cristianos que les toca ir a la guerra o si nosotros nos toca de pronto tomar una decisión para defensa de nuestra familia. Ujú.
No, 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 no. Ese punto pues es más claro, ¿cierto? Pues la verdad no es como tan difícil. Pero de igual forma lo importante es que nos acordemos de esto, porque en algún momento nos van a preguntar, y no solo preguntar, que nosotros nos lo creamos y creamos lo que dice la palabra de Dios. Listo, entonces vamos a pasar. Bueno, por aquí tenemos unos versículos que respaldan lo que expliqué anteriormente. Dice Romanos 13:4, pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor, que era lo que hablábamos pues de la pena de muerte para las personas que hacen el mal y los que hacemos el bien, pues no tenemos necesidad de temer porque estamos haciendo lo correcto. Dice Lucas 13:14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros? Espérame. Diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies a nadie, y contentaos con vuestro salario. Pues esto también le preguntaban a los soldados de que siempre deben de hacer el bien, ¿cierto? Porque normalmente pues hay una mala reputación de que los soldados son corruptos, piden dinero para favorecer a unos o castigar a otros. Entonces siempre debemos de ser muy rectos, muy derechos con estos temas y de pronto tenemos algún puesto público ya sea presidente, alcalde, gobernadores, estamos en la policía con un alto cargo, siempre debemos de ser rectos, porque si nosotros nos saltamos todas estas cosas, siempre va a estar la autoridad para, con espada, hacer justicia de ser necesario. Vamos ahora al párrafo 3, que es el último, para terminar, que ya nos pasamos del tiempo. Dice el párrafo 3. Habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Listo, entonces debemos de vivir sujetos a las autoridades en todo tiempo. Entonces, dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La Biblia nuevamente nos vuelve a mencionar que debemos de estar sujetos a los gobernantes. Entonces, eh, eso es como un poco concuerda con el párrafo 1 cuando hablábamos de que Dios estipuló a todos los gobernantes. Entonces, si sabemos que los gobernantes Dios los puso y nos está mandando a que nos debemos de sujetar a ellos, debemos de hacerlo. Debemos de hablar bien del presidente, no debemos de hablar mal por redes sociales, ni darle me divierte a los comentarios cuando hablan mal del presidente o cualquier otro que esté en el gobierno, por más mal que estén haciendo las cosas, debemos de respetarlos, debemos de estar sujetos a ellos. También hay un tema de las marchas que hacen para ir en contra del presidente, nosotros no debemos de participar de ello, porque en el momento que yo voy a una marcha que está en contra del presidente para que lo bajen del cargo, estoy diciendo, no me gusta Dios, el que usted eligió y yo voy a elegir a mi propio presidente, ¿cierto? Entonces, debemos estar sujetos al presidente y respetarlo y no participar de estas marchas que mantienen haciendo o que han hecho anteriormente. Listo. Ujú. También no podemos estarnos quejando todo el tiempo que culpa de Petro, que subió la gasolina, que culpa de Petro, que subió los alimentos, culpa de Petro, porque hoy en día todo es culpa del presidente, todo es culpa de todo el mundo, menos de uno. O sea, siempre buscamos culpables por todos lados. Y recuerden lo que está diciendo la confesión de fe y lo que dijo Tito. Tito acaba de decir, recuérdale, bueno, Tito no, la palabra de Dios, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Y dice el párrafo 3, habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles, con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor. Ahí está la clave. ¿En quién debemos de colocar como o estar sujetos? O sea,
en el Señor. Si nosotros no somos creyentes, no somos cristianos y no estamos siempre en dependencia de Dios, nosotros no vamos a poder sujetarnos a las leyes colombianas, ni a los que constituyen estas leyes o crean estas leyes. Porque si yo no soy creyente, ¿yo por qué razón me tengo que sujetar a un hombre que está haciendo las cosas mal? Es lo que dice el mundo. El mundo dice, ¿por qué yo tengo que sujetarme a él si yo no voté por él? Eso es el dicho hoy en día de todos. Yo no voté por él, entonces ¿por qué yo voy a hacerle caso a lo que él dice? Pero nosotros no somos así. Nosotros somos cristianos. Y nosotros en las fuerzas de Dios hacemos o nos sujetamos a nuestro presidente, a nuestro alcalde, a nuestro gobernador. No sé si hasta ahí vamos claros con el tema de la sujeción. Sí, Sí, claro. sí. Ujú. Listo. Entonces ya saben, si lo hacemos en las fuerzas, en las fuerzas que nosotros siempre buscamos de nuestro Señor, vamos a ser capaces de sujetarnos a nuestro presidente y a las demás gobernantes que hay veces hacen cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Pero bueno, en las fuerzas de Dios vamos a continuar y vamos a hacer lo posible, porque difícil sí es. En el Señor en todas las cosas lícitas que manden. Acá hay, acá hay otra parte. En todas las cosas lícitas que manden. No quiere decir que vamos a obedecer a los gobernantes si ellos nos mandan a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces ahí hay una limitación que dejaron en la confesión de fe y es, pero muy importante. Nosotros no podemos sujetarnos a nuestros gobernantes si ellos empiezan a mandarnos a hacer cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es mujer y hombre los creó Dios, mujer y hombre es. Si los gobernantes se nos quieren meter a la iglesia a imponernos que debemos de creer en la ideología de género, no podemos ir a favor de los gobernantes. Hasta ahí llegamos nosotros. Ahí sí nosotros nos podemos levantar, hacer marchas, o sea, participar en estas marchas pacíficamente para ir en contra de esa ideología de género y todas esas cosas que quieren meter hoy en día en los colegios y en todos lados. Por estas cosas pacíficamente podemos hacerlo porque debemos de alzar nuestra voz. O si quieren ir en contra de Dios y cerrar las iglesias y todo, también no debemos de obedecer, que es que mañana tienen que cerrar la iglesia porque el presidente dijo que no más con los cristianos. No, no la vamos a cerrar. Lo vamos a hacer así como Daniel. ¿Se acuerdan cuando colocaron esta ley que no podía orar? ¿Y qué hizo Daniel? Él siguió orando, abrió sus ventanas, abrió sus cortinas y siguió orando. ¿Y qué pasó con él? Lo metieron al pozo de los leones. O sea, sin importar lo que pase, nosotros debemos siempre tener como máxima prioridad la palabra de Dios. Y si nosotros leemos que la palabra de Dios dice que debemos de obedecer a Dios sobre todas las cosas, debemos de obedecer a Dios. No, o sea, por encima de Dios no puede estar ningún gobernante ni ninguna otra persona. Entonces debemos siempre, siempre de obedecer la ley, de obedecer a los gobernantes hasta cierto punto. Cuando quieran ir por encima de la palabra de Dios, ahí nosotros decimos no, hasta allá no vamos. Claro, hasta ahí esta parte. Sí, muy claro. Sí, Listo. Entonces, se sigue en el párrafo que vamos a terminar. En todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Debemos ofrecer súplicas, oraciones. Listo. A ver, ponlo por acá que se me pasó un pedacito. El Señor en todas las cosas lícitas que mande, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. También debemos de obedecer, no solamente porque somos creyentes, sino porque también hay ciertas consecuencias si nosotros vamos en contra de lo que los gobernantes mandan. Ejemplo, no sé si recuerdan ese estallido social que llaman de hace unos años atrás, que se levantaron varios jóvenes en contra del gobierno, a hacer marchas, a dañar el bien público, a pelear, mejor dicho, que hicieron un desorden. ¿Recuerdan ese tiempo, cierto? sí, ¿Qué pasó con Sí, esas personas que fueron en contra del gobierno? A la gran mayoría las metieron a la cárcel, a otros los multaron y otros se mataron, dicen que uno mató al otro, pero, o sea, mejor dicho, eso no quedó impune. Varias gente inocente murió, otros que hicieron cosas malas murieron, otros los metieron a la cárcel. Mejor dicho, eso se volvió una locura porque sí o sí la ley, el gobierno está también para colocar mano dura a las personas que van en contra de lo que ellos están mandando cuando lo hacen violentamente. Entonces nosotros, como dice la confesión de fe, no solo por causa de la ira significa de que si vamos en contra de la ley vamos a recibir también un castigo.
Entonces, debemos de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien por buena conciencia, por dejar el nombre de Dios en alto y no solamente por el miedo que nos puedan hacer algo por desobedecer a la ley. Listo. Listo, listo. Listo. Vamos por aquí y vamos terminando que con el párrafo 3 con lo último que menciona, sino también de la conciencia debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Dice Primera de Timoteo 2, 1, 3, que la tenemos por acá, si no estoy mal. Dame un momentico. Primera de Timoteo está en pantalla, 2, 1, 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nos está mandando a orar por todos los reyes. En ese tiempo eran reyes, ahorita pues son gobernantes. Ahí encajan todos los que estén en eminencia, que tengan un alto cargo, que hagan las leyes de Colombia. Debemos de orar por ellos para vivir quieta y reposadamente. ¿Y por qué lo debemos de hacer? Porque es agradable delante de los ojos de Dios. O sea, ya, o sea, sí, sí, o sea, simplemente no debemos pues como defender esto último que no, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, si Clara, Jané y yo y el hermano Elkin somos creyentes verdaderos, lo vamos a hacer porque es agradable delante de los ojos de Dios. No debemos de tener queja ni reclamo y si la tenemos, hablemos con Dios y pidámosle a Dios fuerza para orar por estos hombres, sin importar las cosas que estén haciendo, oremos por ellos para que esas personas puedan escuchar el Evangelio en algún momento y Dios pueda cambiar sus corazones, porque así como lo hizo con nosotros, que éramos malos, muy malos, y no merecíamos absolutamente nada, así puede pasar con ellos. Así como ya en algún momento estuvo alejada de Dios y no quería nada con Dios, o Clara, o yo, porque en algún momento todos estuvimos así, alejados y en problemas con Dios totalmente, digamos directamente para el infierno, así mismo están estos hombres que están en eminencia. Y Dios nos manda a orar por ellos para que Dios les dé sabiduría, para que esas personas puedan tomar buenas decisiones y si no las están tomando, ellos van a tener su castigo porque la espada también es para ellos, no solamente para nosotros. Entonces debemos de orar por ellos todo el tiempo. El hermano Elkin, creo que fue el miércoles pasado, el anterior, decía que si no tenemos por qué orar, tenemos, o fue Kevin, tenemos un montón de presidentes en todo el mundo, podemos cada día orar por uno diferente, o por un gobernador, o por un alcalde, para que Dios los salve, les dé sabiduría, puedan gobernar bien y si gobiernan bien, nosotros vamos a estar reposadamente, vamos a estar tranquilos porque vamos a poder predicar el Evangelio sin persecución como hay en otros países, que el gobierno no permite hablar de Cristo. Acá, gracias a Dios, tenemos la oportunidad o la posibilidad de predicar la palabra, de tener muchas iglesias, que hay muchas, de usted ir con una Biblia en la mano caminando. Dios ahí nos ha permitido tener gobernantes que aún dejan predicar, dejan hablar del Evangelio sin ningún problema. Entonces hay que seguir orando por estos hombres, hay que seguir haciendo las cosas bien y siempre guardar silencio cuando algo no nos parezca y no participar de esas cosas. Listo. Hasta ahí sería como tal el capítulo 24. Queda un minuto y se acaba como tal este tiempo que tenemos en Meet. Les mando otro link porque falta preguntar qué dudas tienen, listo, y para que terminemos orando, ¿les parece? Janet, estás muteada, no sé qué habrás dicho. Bueno, yo entiendo que sí, entonces voy a crear una reunión y voy a Ya, mandar el a mí link me da, nuevamente. Listo. ah, Todos, ya, ya volvimos a la normalidad. Listo, entonces, como le venía contando, ahí terminaba el párrafo 3 de orar por los gobernantes. Creo que nos quedó claro que debemos de orar por ellos porque Dios lo manda y si Dios lo manda, nosotros somos creyentes, somos cristianos y obedecemos a lo que Dios nos dice, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos una diapositiva, están viendo mi pantalla en estos momentos. Sí, Listo, aquí tenemos como tal una diapositiva donde está la autoridad de Dios. Dios está por encima de todo. Está la familia, está el padre, la madre y los hijos.
está el gobierno, que es lo que estamos viendo hoy, líderes nacionales, autoridades locales y ciudadanos. Está la iglesia, líderes de la iglesia, miembros, y en el trabajo, el jefe y empleados. Es como tal este diagrama que, pues, que está bueno y explica bien lo que acabamos de ver y muestra también el de la familia, el de la iglesia y el del trabajo. Y ya serían las preguntas. Cualquier duda que tengan, la pueden hacer, aunque hemos aclarado muchas, pues, como en la llamada, pero sería bueno si de pronto queda alguna duda. Janet, ay, ya te escucho. Ah, sí, sí. No, es que yo empiezo a hablar y se me olvida quitarle Ay, ay. No, que digo yo que las hemos pues como aclarado a través de los 3 puntos pues, que me parecen muy importantes y que casualmente antier me quedé pensando, como decía yo, pues decía, bueno, una persona, un cristiano, ¿cómo hará para estar como tan en el gobierno? Que es lo que hablamos pues ahorita. Sí, eh, Porque hay demasiada contaminación ahí, entonces yo sintiendo eso me parece muy, muy templado. o sea, como, Y como les decía y ahorita, como decías, que de pronto no saben, pues, y tampoco pues voy a juzgar, pero uno que dice, ¿serán verdaderos? ¿No serán? Bueno, es, ya. es, es, es muy difícil, la verdad, o sea, es súper difícil porque Mm, usted ser un creyente verdadero y estar rodeado de tanta cosa mal y usted sentirse bien y, y nadar por ahí y darle igual todo eso, o sea, mm, eso no demuestra pues como tal esas obras que un creyente verdadero debe demostrar, ¿cierto? Entonces es muy ujú, cuestionable. Bastante sí, cuestionable, sí. pero bueno, esperemos que esas personas se hagan las cosas de verdad para Dios y no sea simplemente un disfraz para que todos los cristianos, porque hay muchas iglesias, lo apoyen, porque muchas veces buscan eso, ¿cierto? De no, entonces yo agarro el pueblo Ujú, cristiano para que voten por mí, voy a la iglesia, digo que soy cristiano y así gano votos. Esperemos que no sea para eso. ujú. Entonces, no sé, Clara, si tienes alguna duda, alguna pregunta extra de lo que hemos ya hablado. No, no, todo me quedó muy claro, Daniel. Listo, vale. Entonces, si igualmente le llega a surgir alguna duda en el transcurso de la semana o de los meses, de lo que sea, pues me preguntan en la iglesia o por el grupo de WhatsApp o el hermano Elkin, que siempre está pues como disponible casi todo el día para responder a las preguntas difíciles que de pronto uno no sabe. Listo. Entonces, finalicemos en oración y mañana nos vemos en la iglesia muy puntual para compartirles. Listo.